Hola, mi nombre es Mónica Torne, y tengo 32 años. El día en que se leyó el testamento de mis abuelos, las carcajadas de mi familia resonaron por la estéril sala de conferencias, rebotando contra las paredes de caoba y atravesando mis oídos como fragmentos de vidrio. Pensaban que habían ganado. Pensaban que habían visto lo último de mí. Estaban equivocados. Tan terriblemente, magníficamente equivocados. El recuerdo de sus rostros burlones, de sus gestos despectivos, aún enciende un fuego frío y constante en mi estómago. Durante años perfeccioné el arte de la resistencia silenciosa. Mi tía Eleanor, con sus labios siempre apretados y sus ojos juzgadores, siempre hablaba de mi constitución delicada. Mi tío Robert, un hombre cuyas papadas temblaban con cada declaración estruendosa, se refería a mí como la callada, la que pasa desapercibida con facilidad. Mis primos, Brenda y Mark, simplemente me ignoraban, con la atención pegada a sus últimos aparatos o al reflejo de sus sonrisas impecables. Yo se los permitía. Les dejaba creer que era una sombra, un susurro en los rincones de sus opulentas vidas. Veían a una chica con la mirada baja, un leve temblor en las manos, el hábito nervioso de jugar con el dobladillo de su viejo cardigan. Confundían mi silencio con debilidad, mi introspección con timidez. Cada desprecio, cada comentario condescendiente, cada mirada de reojo, lo guardaba, no como heridas que supuran, sino como datos, observaciones. Mi tristeza era un pozo profundo y silencioso que reflejaba solo el cielo, nunca el torbellino que había debajo. Sentía decepción, sí, un dolor sordo que vibraba bajo mi piel, pero también una tranquila aceptación. Sus verdaderos colores, vivos y desagradables, habían estado a la vista durante años, y yo simplemente había estado reuniendo pruebas. Mis abuelos, benditas y complicadas almas, siempre me habían visto, realmente visto. Conocían la fuerza silenciosa que poseía, el acero bajo el exterior suave. También conocían la verdadera naturaleza de la familia, la avaricia que se pudría bajo la apariencia de respetabilidad. Mis primos, Brenda y Mark, eran sus consentidos, colmados de regalos caros, con cada uno de sus caprichos satisfechos. Mi tía Eleanor y mi tío Robert, los hijos responsables y financieramente estables, esperaban lo que creían que les correspondía, su parte legítima del legado de los Torne. Y luego estaba yo, la hija de la oveja negra, la callada, la que nunca encajaba. La lectura del testamento fue una farsa, una actuación. El señor Henderson, el abogado de la familia, un hombre con expresión perpetuamente cansada y unos lentes apoyados en la nariz, se aclaró la garganta. De acuerdo con los últimos deseos de Elías y Evelyn Torne, comenzó, con una voz seca como pergamino, su residencia principal, la propiedad ubicada en 1422 Willow Creek Lane, junto con todo su contenido y los terrenos circundantes, se deja en su totalidad a su nieta, Mónica Torne. Un bufido escapó de mi tío Robert. La mandíbula de mi tía Eleanor se abrió y luego se cerró de golpe. Brenda y Mark intercambiaron miradas incrédulas. ¿La vieja choza? Tronó el tío Robert, con el rostro tornándose rojo. ¿Ese montón de ruinas? ¿Y qué hay de los condominios del centro? ¿De las carteras de inversión? ¿De las cuentas en el extranjero? El señor Henderson simplemente se acomodó los lentes. Esos activos, Robert, fueron distribuidos según los codicilios de un fideicomiso separado establecido hace 5 años. Este legado en particular es muy claro. Esa casa prácticamente se está cayendo a pedazos, añadió mi tía Eleanor, con la voz llena de desprecio. Es un pozo sin fondo, una responsabilidad. Mónica, querida, vas a quedarte con impuestos y reparaciones que jamás podrás pagar. Brenda, siempre la dramática, se abanicó con su mano perfectamente manicurada. Ay, Mónica, cariño, apenas puedes pagar tu renta. ¿Qué vas a hacer con esa reliquia que se cae a pedazos? Deberías venderla. Incluso podemos ayudarte a encontrar comprador. Tal vez algún desarrollador la derribe y construya algo decente. Mark, siempre el pragmático, se inclinó hacia adelante. Mira, Mónica, somos familia. Podemos ayudarte. Véndela por lo que sea, consigue algo de dinero y nosotros te daremos un extra, como un gesto de buena voluntad. Mostró una sonrisa condescendiente. Ya sabes, por los viejos tiempos. Los miré, uno por uno. Sus rostros deformados por una mezcla de lástima y superioridad arrogante. Veían una carga, una propiedad sin valor. Veían una oportunidad para deshacerse de un problema y quizá hasta sacar provecho de mi supuesta desesperación. Yo simplemente asentí, un movimiento pequeño,
casi imperceptible. Mi silencio, como siempre, era mi escudo. Gracias por su generosidad, dije, con voz suave, apenas audible entre sus murmullos. Aprecio la oferta, pero pienso quedarme con la casa. Más risas. Más fuertes esta vez. Se sintieron como un ataque físico, una ola de burla cayendo sobre mí. ¿Se la va a quedar?, gritó Brenda, agarrando el brazo de Mark. Ay, Mónica, eres demasiado. Mi tío Robert negó con la cabeza, con una sonrisa de falsa compasión. Bueno, buena suerte, Mónica. La vas a necesitar. Ese lugar es un agujero de dinero. En menos de un año vas a estar rogándonos ayuda. Simplemente tomé las llaves que el señor Henderson me entregó, un pesado aro de bronce frío contra mi palma. El peso se sentía significativo, como una promesa secreta. Salí de la sala de conferencias mientras sus risas me perseguían por el pasillo, una sinfonía de ignorancia. Lo que ellos no sabían, lo que jamás podrían imaginar, era el secreto que mis abuelos habían compartido conmigo. No con palabras, sino con acciones, con pistas sutiles, con la forma en que me miraban. No eran solo inversionistas inmobiliarios, eran visionarios. Tenían un talento para ver potencial donde otros solo veían decadencia. La vieja casa en Willow Creek Lane, escondida en lo profundo de lo que entonces era un bosque olvidado y cubierto de maleza, guardaba un secreto. Un secreto que mis abuelos habían cultivado meticulosamente durante años. Habían pasado décadas comprando silenciosamente los terrenos alrededor, parcela por parcela, usando diferentes corporaciones ficticias y fideicomisos. El terreno que mencionó el señor Henderson no era solo el patio inmediato, era una enorme extensión de naturaleza intacta que se extendía por kilómetros, con bosques antiguos, humedales prístinos y una parte importante de un acuífero oculto. Todo lo hicieron en secreto, lejos de los ojos curiosos de sus hijos codiciosos. Y lo hicieron todo por mí. Mi herencia no era solo una casa, era la llave de una futura ciudad. Habían visto los cambios demográficos, la expansión urbana, el crecimiento inevitable. Predijeron la trayectoria exacta del desarrollo, la necesidad de nueva infraestructura, de nuevas comunidades. La vieja casa estaba justo en el epicentro de ese futuro auge, un diamante en bruto rodeado de una fortuna de tierra sin desarrollar. En sus últimos años, además, aseguraron un cambio clave de zonificación y la aprobación de un plan maestro para un enorme desarrollo ecológico. Ese cambio transformó de repente las tierras sin valor en bienes raíces de primer nivel, listos para iniciar construcción. Los documentos de todo eso, meticulosamente archivados y completamente legales, estaban escondidos en un compartimento secreto bajo la chimenea de la vieja casa. Un secreto que solo yo sabía abrir, revelado a través de una serie de cartas crípticas y un viejo mapa descolorido. El mercado cambió. La ciudad se expandió. Los desarrolladores, hambrientos de nuevas tierras, comenzaron a investigar. Empezaron los rumores. Luego llegaron las ofertas. Al principio pequeñas, luego cada vez mayores, creciendo hasta cifras que me mareaban. En solo 5 años, el montón de ruinas y sus terrenos alrededor se habían convertido en una de las propiedades más codiciadas de toda la región. Su valor no solo se disparó, explotó, multiplicándose 100 veces, luego 1000 veces. Solo la tierra valía miles de millones. Yo seguía manejando el mismo auto modesto y viviendo una vida tranquila, pero había manejado cuidadosamente todos los aspectos legales, trabajando con un equipo de abogados de confianza recomendados por el señor Henderson, abogados que entendían la compleja red de fideicomisos y corporaciones que mis abuelos habían tejido. Mientras tanto, mi familia hervía en su sensación de injusticia. Veían las noticias, los artículos sobre el desarrollo Willow Creek, las cifras astronómicas asociadas con el terreno. Sabían que era mi tierra. Sus risas habían desaparecido hacía mucho. Ahora solo quedaba un resentimiento amargo y ardiente. Una tarde, mi teléfono sonó. Era la tía Eleanor, su voz tensa y empalagosa. Mónica, querida, ronroneó con un tono que no había escuchado desde que yo era una niña. Ha pasado demasiado tiempo. Estábamos justamente pensando en ti. Dejé que un momento de silencio se quedara suspendido en el aire, un reconocimiento silencioso de su hipocresía. ¿Ah, sí? Respondí finalmente, con una voz tranquila y sin emoción. Sí, bueno, sobre la casa, continuó, apresurando las palabras. Y la tierra, por supuesto. Es bastante impresionante, ¿no? ¿Quién lo habría imaginado? En efecto, contesté, con una leve sonrisa dibujándose en mis labios. Ahora, Mónica,
querida, insistió, perdiendo poco a poco ese tono azucarado mientras surgía un matiz de dureza. Sabes que tus abuelos siempre quisieron que la familia se beneficiara. Todos sabemos lo generosos que eran. Esta riqueza debería compartirse. ¿Compartirse? Repetí, dejando que la palabra quedara en el aire como un desafío. Sí, bueno, es lo justo, ¿no? Exigió, elevando la voz. Después de todo, somos familia. Tu tío y yo ayudamos muchísimo a tus abuelos durante los años. Y Brenda y Mark eran sus favoritos. El testamento de mis abuelos fue bastante claro, dije con firmeza. La propiedad me fue dejada únicamente a mí. Pero eso no es justo. Gritó, abandonando cualquier pretensión. Eran viejos. Cometieron un error. Sabes que nos querían más a nosotros. Tú solo eras una ocurrencia de último momento. Una ocurrencia de último momento que ahora posee una propiedad de varios miles de millones de dólares, respondí. Curioso cómo resultan las cosas. Mónica, no seas ridícula. Siseó. Estamos hablando de la familia. Merecemos una parte. Una parte importante. De lo contrario, bueno, causaremos problemas. Tenemos abogados, ya sabes. Yo también, tía Eleanor, respondí con calma, casi con serenidad. Y sospecho que son mejores. Además, han estado muy ocupados asegurándose de que cada detalle de esta herencia sea absolutamente sólido. Colgué, cortando la llamada. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier discusión. Las llamadas continuaron, un asalto constante de parte del tío Robert, Brenda y Mark, cada vez más desesperados, más amenazantes. Las ignoré todas. Mi determinación, endurecida por años de su desprecio, era inquebrantable. Luego vino la escalada. Una mañana temprano, una llamada frenética de la señora Jenkins, mi vecina anciana, rompió la calma. Mónica, querida. Hay gente en tu casa. Hombres grandes, con herramientas. Están tratando de entrar. Su voz temblaba de miedo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero una claridad fría se asentó dentro de mí. Esto era lo que había anticipado. La confrontación inevitable. Ya había instalado sistemas de seguridad de última generación, cámaras, sensores de movimiento y una línea directa con el departamento de policía local, todo conectado a mi teléfono. Me había estado preparando para esto durante años. Mis abuelos, con su previsión, me habían equipado para esta batalla. Abrí la transmisión en vivo en mi tableta. Ahí estaban, el tío Robert, con el rostro lleno de furiosa determinación, Brenda, aferrando su costoso bolso contra el pecho, y Mark, dando instrucciones a dos hombres corpulentos que intentaban forzar una puerta trasera reforzada. Parecían criminales comunes, su desesperación eliminando cualquier apariencia de respetabilidad. Llamé a la policía, dándoles la dirección y una descripción clara de los intrusos. Luego llamé al señor Henderson. Están en la casa, dije con calma, sin mostrar la adrenalina que corría por mi cuerpo. Intentando entrar por la fuerza. Entendido, Mónica, respondió el señor Henderson con voz igualmente firme. Enviaré un equipo de inmediato. Tendremos una orden de restricción y cargos por allanamiento antes de que siquiera lleguen a la comisaría. Observé la transmisión mientras luces azules y rojas parpadeaban en la oscuridad del amanecer. Patrullas policiales rodearon la propiedad. Mi familia, atrapada con las manos en la masa, se quedó paralizada. El rostro del tío Robert pasó de rojo a pálido. Brenda gritó, dejando caer su bolso. Mark levantó las manos en señal de rendición. Los hombres corpulentos, confundidos, fueron esposados rápidamente. Los arrestos fueron rápidos y humillantes. Las noticias locales, siempre hambrientas de historias sobre familias prominentes, no tardaron en difundir la noticia. Feudo familiar de los Thorne estalla en intento de robo, gritaban los titulares. Las fotos policiales, especialmente la cara desordenada y derrotada del tío Robert, aparecieron en todas las pantallas. La reacción pública fue inmediata, una ola de condena contra su descarada codicia. Al día siguiente, el señor Henderson me llamó. Mónica, han sido acusados de allanamiento grave, intento de robo mayor y conspiración. Dado el valor de la propiedad, es un delito serio. Y la orden de restricción ya está en vigor. No pueden acercarse a menos de 1000 pies de ti ni de la propiedad. Bien, dije, sintiendo una profunda y tranquila satisfacción. El mensaje está claro. También han perdido toda credibilidad, añadió el señor Henderson, con una rara nota de triunfo en su voz.
Cualquier intento de impugnar el testamento o los fideicomisos ahora se verá como un acto desesperado y vengativo. Sus reputaciones están destrozadas. Me quedé junto a la ventana de mi casa recién renovada y elegante. La vieja casa se había transformado en una maravilla moderna, un testimonio de la visión de mis abuelos y de mi propia determinación silenciosa. El sol, como una esfera dorada, se derramaba sobre los pisos pulidos, iluminando las ricas texturas, el arte cuidadosamente elegido y las impresionantes vistas de la próspera comunidad ecológica que había surgido de lo que alguna vez fue tierra salvaje. Mi familia, que alguna vez se rió de mi aparente desgracia, ahora enfrentaba batallas legales, vergüenza pública y el peso aplastante de su propia avaricia. Querían una parte. Intentaron tomarla por la fuerza. Ahora no tenían nada más que las consecuencias de sus propios actos. Mis abuelos no me habían dejado una carga, me habían dejado un legado. No solo de riqueza, sino de sabiduría, previsión y una fuerza silenciosa e inquebrantable. Me enseñaron que el verdadero poder no reside en el estatus heredado ni en declaraciones ruidosas, sino en la planificación cuidadosa, en la observación silenciosa y en la firme creencia en el propio valor. Soporté su desprecio, sus risas y su traición. Ahora me mantenía en pie, no definida por sus expectativas, sino por mi propia victoria silenciosa. Había recuperado mi dignidad, había hecho justicia, y de las cenizas de su desprecio había reconstruido mi vida, más fuerte y más brillante que nunca. El silencio que me rodeaba ya no era señal de debilidad. Era la prueba de mi poder. Un poder que ellos nunca volverían a tocar.